Imagina que tienes en tus manos el destino de un país entero, que has logrado mantener a tu pueblo fuera de la guerra más destructiva de la historia, y que en el momento en que creías haber ganado, recibes una invitación que no puedes rechazar, una invitación de Adolf Hitler. Días después de ese encuentro, estás muerto. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más enigmáticas y perturbadoras de la Segunda Guerra Mundial, la vida y la misteriosa muerte del rey Boris III de Bulgaria. Si alguna vez escuchaste algo sobre este hombre, escribe en los comentarios lo primero que te venga a la mente cuando piensas en un rey que desafió a Hitler y no sobrevivió para contarlo. Boris Clemente, Roberto María, Pío, Luis Estanislao Javier de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 30 de enero de 1894 en Sofía, Bulgaria. Desde su primer aliento, el mundo que lo rodeaba era inestable, convulso y cargado de presagios difíciles de ignorar. Su padre, el zar Fernando I, era un príncipe alemán de la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha que había sido importado como gobernante de un país que apenas llevaba décadas liberado del dominio otomano. Bulgaria era una nación joven, herida, que todavía no sabía muy bien quién era ni hacia dónde iba. El pequeño Boris creció en los pasillos del palacio de Evksinograd, entre tutores europeos, lecciones de protocolo y la sombra constante de un padre que gobernaba con mano firme, pero que nunca terminó de ganar el corazón de su pueblo. Fernando I era inteligente, calculador y profundamente desconfiado. Esas mismas características, consciente o inconscientemente, las fue transmitiendo a su hijo mayor. Pero Boris no era una copia de su padre. Desde joven mostró una sensibilidad diferente, una curiosidad genuina por las personas comunes, por los campesinos que trabajaban la tierra búlgara, por los soldados que morían en guerras que él aún no entendía del todo. Le fascinaban los trenes, la mecánica, la naturaleza. Era un hombre que en otro contexto podría haber sido un ingeniero tranquilo o un explorador sin nombre. El destino, sin embargo, tenía otros planes. La infancia de Boris estuvo marcada por dos guerras de los Balcanes, en 1912 y 1913, conflictos que destrozaron el mapa de la región y dejaron a Bulgaria en una posición de profunda humillación. El país había luchado, había ganado territorios y luego los había perdido casi de inmediato por errores estratégicos y traiciones aliadas. Esa herida, conocida como la catástrofe nacional, se convirtió en el telón de fondo emocional de toda una generación, incluido el joven príncipe heredero. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Bulgaria tomó una decisión que marcaría su historia para siempre. Fernando I, aconsejado por sus ministros y seducido por la promesa de recuperar territorios perdidos, alineó el país con las potencias centrales, con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Boris, que ya tenía más de 20 años, fue enviado al frente. Vio la guerra de cerca, sintió el frío del barro en las trincheras, escuchó los últimos suspiros de hombres que morían por decisiones tomadas en palacios lejanos. Aquella experiencia lo transformó de una manera que no podría borrarse jamás. Las potencias centrales perdieron la guerra, y Bulgaria, una vez más, pagó el precio más alto. La derrota de Bulgaria en la Primera Guerra Mundial no fue solo militar, fue una derrota del alma colectiva de un pueblo que había apostado todo por segunda vez en menos de una década y había vuelto a perder. El Tratado de Neuilly, firmado en noviembre de 1919, fue brutal. Bulgaria perdió territorios, tuvo que pagar reparaciones de guerra enormes, vio reducido su ejército a cifras simbólicas y quedó rodeada de vecinos hostiles que se habían repartido lo que alguna vez fue suyo. En ese clima de humillación nacional y caos político, el zar Fernando I tomó la decisión de abdicar. El 22 de octubre de 1918, antes incluso de que se firmara el armisticio formal, Fernando abandonó Bulgaria en tren, casi en silencio, como quien sale por la puerta trasera de una fiesta que salió mal. Lo que dejó atrás era un trono en llamas, un pueblo furioso,
y un hijo de 24 años que de repente se convertía en zar. Boris III asumió el poder en las peores circunstancias imaginables. No había euforia, no había celebración, había escombros. El nuevo zar heredó un país en quiebra, moral y económica, con una clase política fragmentada, con un movimiento comunista en ascenso, con grupos agrarios radicales que querían desmantelar todo lo que oliera a monarquía, y con una memoria reciente de 2 guerras perdidas que envenenaba cualquier intento de construir algo nuevo. Lo primero que Boris III demostró fue una capacidad notable para sobrevivir, y no metafóricamente. En 1921, mientras viajaba en automóvil, fue víctima de un intento de asesinato. El atentado falló, pero dejó en claro que el joven zar no estaría rodeado de aduladores silenciosos, sino de enemigos reales, con balas reales. 2 años después, en 1923, el gobierno agrario de Alexander Stambolíski, que había sido profundamente hostil a la monarquía, fue derrocado en un golpe de estado violento. Stambolíski fue capturado, torturado y asesinado de manera salvaje. Boris no ordenó ese golpe, pero tampoco lo impidió, y esa ambigüedad lo acompañaría durante toda su vida. El periodo entre guerras en Bulgaria fue un carrusel de golpes, conspiraciones y gobiernos que duraban lo que dura una vela en el viento. En abril de 1925, la catedral de Sveta Nedelya en Sofía fue objetivo de un atentado terrorista devastador. Una bomba estalló durante un funeral de Estado, matando a más de 150 personas e hiriendo a varios centenares más. Boris asistió al funeral, pero llegó tarde. Una coincidencia que algunos interpretaron como divina y otros como sospechosa. La verdad es que simplemente se retrasó, pero esa clase de coincidencias empieza a construir alrededor de un hombre una mitología difícil de deshacer. Mientras Europa se debatía entre democracias frágiles y extremismos en ascenso, Boris III fue aprendiendo el arte de la política en su versión más cruda. Aprendió a negociar con facciones que se odiaban entre sí, a usar el silencio como arma, a parecer más débil de lo que era para que sus enemigos bajaran la guardia. Algunos lo llamaban indeciso, otros lo llamaban inteligente. La diferencia entre una cosa y la otra a veces depende de cómo termina la historia. En 1933, Boris III casó con la princesa Giovanna de Saboya, hija del rey Víctor Manuel III de Italia. La boda se celebró 2 veces, una ceremonia católica en Asís y una ceremonia ortodoxa en Sofía, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder completamente en materia religiosa. Fue un matrimonio que con el tiempo resultó ser genuinamente afectuoso, algo poco común en las bodas reales de la época. Giovanna era inteligente, discreta y leal. Boris encontró en ella algo parecido a la estabilidad que el resto de su vida le negaba. El año 1935 fue el momento en que Boris III dejó de ser un rey decorativo y se convirtió en el verdadero eje del poder búlgaro. Tras años de gobiernos militares y civiles que se sucedían sin resolver nada, el zar disolvió la Asamblea Nacional, suspendió la Constitución y estableció un régimen autoritario personal. No lo llamó dictadura, claro, lo llamó estabilidad, lo llamó necesidad, lo llamó el único camino posible en un mundo que se estaba desmoronando a su alrededor. Hay que entender el contexto para no juzgar con la comodidad del presente. En 1935, Mussolini llevaba más de una década en el poder en Italia. Hitler había llegado al gobierno alemán apenas 2 años antes y ya estaba remodelando Europa a su imagen y semejanza. Stalin gobernaba la Unión Soviética con un terror que dejaba sin palabras. Las democracias liberales parecían experimentos fallidos, demasiado lentas, demasiado divididas, demasiado débiles para enfrentar el tiempo que se venía. Boris III miraba todo esto desde Sofía y sacaba sus propias conclusiones. Las conclusiones eran simples y duras. Bulgaria necesitaba un centro. Bulgaria necesitaba un hombre que tomara decisiones sin tener que consultar a 20 partidos que se odiaban entre sí.
Bulgaria necesitaba, según Boris, al propio Boris. Y así, con una mezcla de maniobra política y respaldo militar, el zar consolidó un poder que ya no compartiría con nadie de manera real. Pero Boris III tenía una característica que lo distinguía de los dictadores más brutales de su época. No era ideológico. No tenía un libro sagrado como el Mein Kampf. No tenía una utopía que construir aplastando a los que se interpusieran. Lo que tenía era pragmatismo puro, un pragmatismo que a veces lindaba con la frialdad y otras veces con algo parecido a la sabiduría. Su objetivo no era transformar Bulgaria en una nueva Roma, ni en el paraíso del proletariado. Su objetivo era mantener a Bulgaria entera, viva, y lo más alejada posible del siguiente desastre que, con cada año que pasaba, se veía más inevitable. Mientras tanto, en Europa, el desastre avanzaba con pasos de gigante. En 1936, Hitler remilitarizó la Renania. En 1938 se anexó Austria. En 1939 invadió Polonia y el mundo oficial finalmente admitió que la guerra había comenzado. Boris III observaba todo desde Sofía con una mezcla de inquietud y determinación. Bulgaria no entraría en esa guerra si él podía evitarlo. Había visto demasiado para no saber lo que la guerra le costaba a su país. El problema era que Bulgaria estaba en el centro de un tablero de ajedrez geopolítico, donde las piezas más poderosas del mundo estaban moviendo sus fichas. Alemania quería a Bulgaria en su órbita. La Unión Soviética también miraba a Bulgaria con interés, dado que compartían una lengua eslava y una fe ortodoxa. Gran Bretaña intentaba mantener los Balcanes fuera del dominio del Eje, y Bulgaria, pequeña, sin salida al Mediterráneo, rodeada de vecinos que en distintos momentos habían sido sus enemigos, tenía que navegar entre todos esos gigantes sin naufragar. Boris III sabía que la neutralidad perfecta era una ilusión, pero sabía también que cada día que Bulgaria permaneciera fuera del conflicto era un día que sus ciudadanos no morían en trincheras. Ese cálculo, simple y humano, fue el motor de su política exterior durante los primeros años de la guerra. La presión alemana sobre Bulgaria comenzó a intensificarse en 1940. Hitler había conquistado Francia en cuestión de semanas, lo que produjo un efecto psicológico devastador en el resto de Europa. Si Francia, con su ejército reputado y su línea Maginot, había caído tan rápido, ¿qué posibilidades tenían los países pequeños de resistir? Esa pregunta flotaba en los salones de Palacio de Sofía, en los despachos de los ministerios, en las conversaciones en voz baja de los diplomáticos. Boris III respondió a esa pregunta con una política que podría resumirse así: ceder lo justo para no ceder todo. Firmó convenios comerciales con Alemania, permitió que el capital alemán penetrara en la economía búlgara, mantuvo relaciones diplomáticas formales con el Reich, pero rechazó una y otra vez las invitaciones a convertirse en beligerante activo. Cuando sus ministros más pro-alemanes le presentaban argumentos para unirse al Eje de manera plena, Boris escuchaba, asintía y luego encontraba alguna razón técnica, algún pretexto diplomático, alguna demora burocrática para posponer la decisión. Era un bailarín extraordinario sobre una cuerda muy fina. En septiembre de 1940, Bulgaria logró algo que parecía imposible sin disparar un solo tiro. Mediante el Tratado de Craiova, Bulgaria recuperó la Dobruja del Sur, un territorio que había perdido después de la Primera Guerra Mundial. Alemania presionó a Rumanía para que devolviera ese territorio como parte de un reordenamiento geopolítico favorable al Eje. Para el pueblo búlgaro, aquello fue una victoria enorme. Por primera vez en décadas, Bulgaria recuperaba tierra sin pagar con sangre. Y el crédito, en la percepción popular, era del zar Boris. Ese éxito territorial tuvo un efecto secundario peligroso. Reforzó la posición de los que argumentaban que aliarse con Alemania podría traer más beneficios similares. Macedonia, Tracia, territorios que Bulgaria consideraba históricamente suyos y que estaban en manos de Yugoslavia y Grecia, parecían de repente al alcance de la mano.
y Hitler lo sabía. Lo usaba como carnada. Las conversaciones entre Berlín y Sofía se intensificaron. Los emisarios alemanes viajaban con frecuencia a Bulgaria. Los informes de inteligencia aliada reportaban presencia militar alemana en territorio búlgaro que crecía semana a semana. Boris seguía danzando, seguía retrasando, seguía prometiendo sin comprometerse del todo. Pero el cerco se cerraba. La mañana del 1 de marzo de 1941, Boris III firmó el pacto tripartito. Bulgaria se unió formalmente al bloque del Eje junto a Alemania, Italia y Japón. Las tropas alemanas comenzaron a cruzar el territorio búlgaro hacia Yugoslavia y Grecia. Aquella firma fue el momento en que el mundo occidental se convenció de que Boris III era un colaborador de Hitler. Pero la realidad, como casi siempre, era más complicada que esa lectura simple. Porque Boris firmó ese pacto imponiendo condiciones. Bulgaria no enviaría tropas a combatir fuera de sus fronteras. Bulgaria no participaría en la guerra contra la Unión Soviética. Bulgaria no permitiría la deportación de sus ciudadanos judíos a los campos de exterminio nazis. Esas condiciones no estaban escritas en el papel del pacto, claro. Estaban en la cabeza de Boris III y en su disposición de hacer lo necesario para mantenerlas. Alemania aceptó, por el momento. Necesitaba a Bulgaria más como corredor logístico que como fuerza combatiente. Y así, Bulgaria quedó atrapada en la órbita del Eje, sin haber disparado un solo tiro de su propio ejército contra los aliados. El mundo tenía que ver a Bulgaria como un aliado de Hitler. Esa era la realidad oficial, la que aparecía en los mapas y en los comunicados de guerra. Pero dentro de esa realidad oficial, Boris III construyó una segunda realidad, más silenciosa y más difícil de rastrear, donde tomaba decisiones que contradecían el espíritu del pacto que acababa de firmar. La primera gran prueba llegó con la cuestión judía. En toda Europa ocupada o aliada con Alemania, las leyes antisemitas se implementaban con una velocidad y una brutalidad que dejaban poco espacio para la ambigüedad. En Bulgaria también existían esas leyes desde 1940, la llamada Ley para la Protección de la Nación, un eufemismo vergonzoso para un conjunto de medidas que limitaba los derechos de los ciudadanos judíos búlgaros. Pero había una diferencia enorme entre aprobar leyes discriminatorias y ejecutar deportaciones masivas a campos de muerte. En 1943 llegó la presión más intensa. Alemania exigía la deportación de los judíos búlgaros. El número era de aproximadamente 50.000 personas. Los trenes ya estaban organizados. Los campos de destino ya estaban designados. El comisario búlgaro para los asuntos judíos, Alexander Belev, había firmado ya un acuerdo secreto con el oficial de las SS, Theodor Dannecker, para comenzar con las deportaciones. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo uno de los menos conocidos fuera de Bulgaria. El plan comenzó a ejecutarse en los territorios que Bulgaria había ocupado en Yugoslavia y Grecia, en Macedonia y Tracia, donde vivían comunidades judías que no eran ciudadanos búlgaros. Esas personas, más de 11.000, fueron deportadas y asesinadas. Ese capítulo es oscuro e innegable. Pero cuando llegó el momento de deportar a los judíos que sí eran ciudadanos búlgaros, algo sucedió que nadie en Berlín esperaba. El metropolitano Esteban, uno de los líderes de la Iglesia Ortodoxa búlgara, levantó la voz. El diputado Dimitar Peshev organizó una protesta entre sus colegas del Parlamento. El obispo Kirill de Plovdiv amenazó con echarse en las vías del tren si los vagones con judíos intentaban salir. En ciudades y pueblos de Bulgaria, vecinos no judíos comenzaron a esconder a sus amigos y conocidos. El rechazo popular fue genuino, masivo y suficientemente visible como para crear un problema político real. Y Boris III, que observaba todo esto, tomó una decisión.
no firmó la orden de deportación de los judíos búlgaros. Utilizó pretextos, demoras, negociaciones interminables. Dijo que necesitaba a los judíos para trabajos forzados en Bulgaria, que deportarlos afectaría la economía de guerra. Dijo lo que tenía que decir para que los trenes no salieran hacia la muerte. Los trenes no salieron. Los aproximadamente 50.000 judíos búlgaros sobrevivieron la guerra. Fue el único país aliado del Eje donde esto ocurrió. La historia de por qué sobrevivieron esos 50.000 es compleja y tiene muchos autores, muchos héroes cotidianos cuyos nombres merecerían horas de conversación. Pero Boris III estuvo en el centro de esa decisión, y eso no puede borrarse de la historia aunque se intente. Mientras Bulgaria navegaba esa contradicción imposible de ser aliada formal de Alemania, mientras resistía algunas de sus exigencias más monstruosas, la guerra cambiaba de forma acelerada. El verano de 1942 trajo noticias que remodelaron el panorama total. Alemania había invadido la Unión Soviética en junio de 1941, y lo que parecía que sería una campaña de semanas se estaba convirtiendo en una pesadilla de invierno que sangría al ejército alemán de maneras que los optimistas de Berlín no habían previsto. Para Boris III, la no participación de Bulgaria en la guerra contra la Unión Soviética era una línea que no iba a cruzar. Tenía razones múltiples y entrelazadas. Bulgaria y Rusia compartían un lazo histórico profundo. Eran los rusos quienes habían ayudado a liberar a Bulgaria del dominio otomano en la guerra de 1877 a 1878, y ese recuerdo vivía con fuerza en la memoria colectiva del país. Atacar a Rusia habría sido políticamente suicida dentro de Bulgaria, y Boris lo sabía. Por eso, cuando Alemania declaró la guerra a Estados Unidos después de Pearl Harbor en diciembre de 1941, Bulgaria hizo lo mismo de manera casi automática, siguiendo el protocolo de alianza. Era una declaración de guerra que todos, incluyendo los propios americanos, entendieron como puramente formal. Bulgaria no tenía capacidad ni intención de atacar a Estados Unidos. Era un gesto burocrático sin consecuencias militares reales, o eso se creía en Sofía. Las consecuencias llegarían de otra manera. Con el tiempo, los bombarderos aliados comenzaron a incluir a Bulgaria en sus rutas de ataque. Sofía sufrió bombardeos serios en 1943 y 1944, que causaron víctimas civiles y destrucción real. La guerra que Boris había intentado mantener a distancia llegó literalmente desde el cielo. Paralelamente, la situación militar de Alemania empeoraba con una velocidad que los más optimistas ya no podían ignorar. Stalingrado había sido una catástrofe sin precedentes para el ejército alemán. La batalla se prolongó desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943. Y terminó con la rendición del Sexto Ejército Alemán, 330.000 soldados rodeados, congelados, hambrientos, de los cuales solo unos 90.000 sobrevivieron para llegar a los campos de prisioneros soviéticos. El mito de la invencibilidad alemana se había roto de manera definitiva. Boris III seguía estas noticias con la atención de alguien que sabe que su propio destino depende de lo que está leyendo. Comenzó a explorar, con discreción extrema, la posibilidad de un acuerdo con los aliados occidentales que le permitiera a Bulgaria salir del Eje antes de que el Eje se derrumbara completamente. Era un movimiento extraordinariamente delicado. Si Alemania se enteraba, las consecuencias podrían ser inmediatas y brutales. Si los aliados no respondían bien, Bulgaria quedaría expuesta sin ningún paraguas. En ese ambiente de cálculos delicados y peligros múltiples, llegó la convocatoria que cambiaría todo. Adolf Hitler quería ver al zar Boris III en persona. La invitación de Hitler no era en realidad una invitación, era una citación. En el vocabulario diplomático de la Europa de 1943, cuando Hitler pedía ver a un jefe de Estado aliado,
La respuesta correcta era una sola, y era afirmativa. Boris III había tenido encuentros anteriores con Hitler. No era la primera vez que los dos hombres se sentaban a hablar, pero este encuentro, convocado para agosto de 1943, tenía una tensión diferente. El contexto había cambiado radicalmente. Los aliados habían desembarcado en Sicilia. Mussolini había sido derrocado pocas semanas antes, el 25 de julio de 1943. El frente oriental sangraba sin pausa. Alemania necesitaba de sus aliados más de lo que nunca había necesitado antes. Y lo que Alemania necesitaba de Bulgaria en ese momento era claro. Necesitaba tropas. Necesitaba que Bulgaria entrara en la guerra contra la Unión Soviética de manera activa, que enviara soldados al frente del este, que dejara de ser un aliado de papel y se convirtiera en uno de carne y hueso que peleara y muriera por la causa del Reich. Boris III viajó a Alemania en tren, como le gustaba hacer. Los trenes eran su pasión, los conocía técnicamente, podía hablar por horas sobre locomotoras y vías y la mecánica del movimiento sobre rieles. Había algo en los trenes que le daba una sensación de control, de comprensión, en un mundo que cada vez le resultaba más incomprensible y más amenazante. El encuentro tuvo lugar en el cuartel general de Hitler, conocido como la Guarida del Lobo, en Rastenburg, en la actual Polonia. Era un complejo de búnkeres y barracas en medio de un bosque oscuro, un lugar diseñado para transmitir una mezcla de poder absoluto y paranoica desconfianza de todo lo que estuviera fuera de sus muros. Boris conocía bien los espacios donde Hitler operaba. Sabía que cada detalle del entorno estaba calculado para subyugar psicológicamente a los visitantes. Lo que ocurrió en esa reunión no quedó registrado en documentos completamente confiables. Los testimonios que existen provienen de personas que no estuvieron presentes directamente o que reconstruyeron los hechos después. Pero hay puntos en los que la mayoría de las fuentes coinciden. Hitler exigió. Boris resistió. No de manera confrontacional, no con discursos de resistencia heroica que habría sido estúpido pronunciar en ese lugar. Lo hizo como siempre lo hacía, con excusas técnicas, con razonamientos logísticos, con la misma danza de aplazamientos y medias verdades que había practicado durante años. El ejército búlgaro no estaba preparado para combatir en el frente del este, argumentó. Las tropas búlgaras eran necesarias en los Balcanes para mantener el orden en los territorios ocupados. El pueblo búlgaro tenía sentimientos históricos hacia Rusia que hacían políticamente imposible una participación directa en esa guerra específica. Hitler escuchó y no quedó satisfecho. Los dos hombres se reunieron al menos 2 veces durante esos días en Rastenburg. La tensión entre ellos, según las fuentes disponibles, era palpable. Boris regresó a Bulgaria en su tren y pocos días después comenzó a sentirse mal. El regreso de Boris III a Bulgaria estuvo envuelto en una normalidad aparente que no reflejaba lo que se estaba gestando en su interior, o al menos eso es lo que la historia sugiere a través de los testimonios de quienes estuvieron cerca de él en esos días. Llegó a Sofía sin hacer declaraciones dramáticas. Se reunió con sus ministros, firmó documentos, mantuvo audiencias, pero algo había cambiado. El 23 de agosto de 1943, apenas días después de su regreso de Alemania, Boris III sufrió lo que los médicos describieron inicialmente como una crisis cardíaca. Tenía 49 años, una edad que en esa época no se consideraba extraordinariamente joven para un problema cardíaco, especialmente en un hombre que había vivido décadas bajo una presión política extraordinaria. Sin embargo, lo que llamó la atención inmediata de quienes lo rodeaban fue la velocidad del deterioro. Un hombre que había llegado de Alemania relativamente bien, que había escalado incluso el monte Musala, el pico más alto de Bulgaria, en los días previos a su muerte, según algunos relatos. Un hombre que amaba el ejercicio y la naturaleza, estaba de repente gravemente enfermo y empeorando a un ritmo que no tenía una explicación médica completamente satisfactoria.
Los médicos búlgaros fueron llamados. Luego llegaron médicos alemanes, enviados por Hitler, un detalle que la historia ha subrayado con distintas interpretaciones. Algunos lo vieron como una muestra de preocupación del Führer por su aliado. Otros lo vieron como algo mucho más siniestro. El estado de Boris se deterioró sin remisión durante varios días. Hubo momentos en que los médicos creyeron que se recuperaría, luego recaídas que borraban cualquier optimismo. La reina Giovanna permaneció a su lado. Sus hijos, Simeón, que tenía apenas 6 años, y la princesa María Luisa, de 9, estaban en el palacio. El país, que por supuesto no sabía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, seguía funcionando con la inercia de la normalidad. El 28 de agosto de 1943, a las 4:21 de la mañana, Boris III murió. Bulgaria despertó esa mañana con la noticia de que su zar había muerto. Tenía 49 años. Había reinado durante 25 años. Había llevado al país a través de 2 guerras mundiales, múltiples golpes de Estado, crisis económicas y la presión constante de potencias que lo trataban como una pieza en su tablero. Y había muerto de manera repentina, a los pocos días de su último encuentro con Adolf Hitler. La pregunta que nadie pronunció en voz alta en Sofía, pero que todos pensaban, era sencilla y terrible. ¿Lo mataron? La muerte de un rey siempre genera rumores. La muerte de un rey que acaba de tener una reunión tensa con el hombre más poderoso y más peligroso de Europa generaba algo más que rumores. Generaba sospechas que, décadas después, siguen sin tener una respuesta definitiva. Las versiones se multiplicaron desde el primer momento. La versión oficial búlgara y alemana de la época fue que Boris III había muerto de una insuficiencia cardíaca, un corazón que cedió bajo el peso de años de estrés y responsabilidad. Era una explicación que tenía una cierta lógica médica y que nadie en ese momento podía contradecir de manera oficial sin enfrentarse a consecuencias peligrosas. Pero la versión oficial no satisfacía a nadie que conociera los detalles del caso. El deterioro había sido demasiado rápido, demasiado específico, demasiado bien sincronizado con el regreso de Alemania para ignorarlo sin más. Los médicos que atendieron a Boris en sus últimas horas describieron síntomas que no encajaban del todo con una falla cardíaca convencional. Había algo en el cuadro clínico que dejaba puertas abiertas a interpretaciones distintas. Las hipótesis de envenenamiento comenzaron a circular casi de inmediato entre los círculos diplomáticos europeos. Los embajadores aliados en Turquía y en otros países neutrales enviaron informes a sus capitales señalando la posibilidad de que Boris hubiera sido eliminado por orden de Hitler. La lógica era simple. Si Boris se negaba a hacer lo que Hitler necesitaba, y si Hitler no podía permitirse el lujo de que Bulgaria saliera del eje o iniciara negociaciones secretas con los aliados, entonces eliminar a Boris y reemplazarlo con un regente más manejable era una solución directa al problema. La teoría tenía un punto débil, sin embargo. Si Hitler hubiera matado a Boris, no habría resultado en exactamente lo que quería evitar, es decir, la desestabilización de Bulgaria en un momento en que necesitaba ese corredor de comunicaciones balcánico más que nunca. Un rey muerto misteriosamente justo después de reunirse con Hitler era exactamente el tipo de noticia que podía agitar a una población ya tensa y empujar a Bulgaria hacia los aliados. Otros señalaban en dirección opuesta. Quizás fueron los propios aliados quienes eliminaron a Boris, viendo en él a un colaborador del nazismo cuya continuación en el poder complicaba los planes de posguerra para los Balcanes. Esta teoría era menos elaborada y contaba con menos evidencia, pero se mencionaba en los márgenes de las discusiones. Una tercera posibilidad, la más prosaica, pero no por ello menos válida, era que Boris III simplemente murió de un corazón que no aguantó más. Había vivido bajo una presión que muy pocas personas en la historia han experimentado. Había llevado el peso de un país entero en sus hombros durante más de 2 décadas, tomando decisiones que podían significar la vida o la muerte
de miles de personas, navegando entre potencias que podían aplastarlo con un gesto, manteniendo una danza imposible entre compromisos contradictorios. El corazón también se cansa. En 1991, cuando Bulgaria transitó hacia la democracia, después de décadas de régimen comunista, el cuerpo de Boris III fue exhumado para un examen forense. El resultado fue perturbador en su propia manera. Se encontró que el corazón del rey había sido removido en algún momento, presumiblemente por médicos comunistas después de su muerte, que querían asegurarse de que no quedara evidencia de nada. El vacío donde debería haber estado el corazón era en sí mismo una forma de respuesta sin respuesta. Bulgaria quedó sin rey y con un niño de 6 años en el trono. Simeón II, que no podía ni remotamente gobernar por su misma condición de infante, fue proclamado zar formalmente, mientras un consejo de regentes asumía el poder real. Era exactamente el tipo de arreglo que permitía a quienes rodeaban al trono tomar decisiones sin la incomodidad de tener que convencer a un Boris, con su tendencia a resistir lo que no le gustaba. El primero de los regentes de facto era el príncipe Ciril, hermano de Boris, junto a otros 2 hombres de confianza del establishment búlgaro. La intención era mantener la continuidad del Estado búlgaro y al mismo tiempo ir leyendo el viento de la guerra para posicionarse del lado correcto cuando llegara el momento de elegir. Porque, para finales de 1943, elegir el lado correcto era, para cualquiera que pudiera ver con claridad, una cuestión de cuándo y no de si había que cambiar de bando. Los aliados habían desembarcado en Italia. El frente del Este seguía siendo un desastre alemán en cámara lenta. La sombra del ejército rojo, que avanzaba centímetro a centímetro, pero que avanzaba sin parar, empezaba a proyectarse sobre los Balcanes. En Sofía, el gobierno comenzó a explorar con mayor seriedad las negociaciones con los aliados occidentales. Había contactos en Estambul, había mensajes a través de intermediarios suizos, había conversaciones discretas con diplomáticos británicos y americanos que querían garantías sobre la posición búlgara después de la guerra. Pero el tiempo se acortaba con cada mes que pasaba. El 5 de septiembre de 1944, la Unión Soviética declaró la guerra a Bulgaria. Era un movimiento calculado, porque Bulgaria nunca había estado en guerra contra la Unión Soviética, nunca había enviado tropas al frente del Este como Boris se había asegurado de evitar. Pero para Stalin, ese detalle era irrelevante. Bulgaria estaba en la órbita del eje y eso era suficiente. La declaración de guerra soviética no era un acto militar, era un movimiento político para justificar la ocupación. El 9 de septiembre de 1944, el Frente de la Patria, una coalición de partidos de izquierda dominada por los comunistas búlgaros, tomó el poder con el respaldo del ejército soviético que entraba en territorio búlgaro. Fue el inicio de 4 décadas de régimen comunista que transformaron Bulgaria de una manera que Boris III, con toda su capacidad para anticipar el desastre, quizás no había llegado a imaginar completamente. El príncipe Ciril y los otros regentes fueron arrestados, juzgados en un proceso que duró menos de lo que tarda en hervir el agua, y ejecutados en febrero de 1945. El joven zar Simeón II, de apenas 7 años, fue enviado al exilio en 1946, después de que un referéndum suprimiera la monarquía. Salió de Bulgaria con lo puesto, como quien huye de un incendio. El país que Boris III había intentado proteger, al precio que había sido, quedó atrapado detrás del telón de acero durante más de 40 años. La ironía era casi insoportable. Para entender completamente a Boris III, hay que hacer un movimiento que la historia no siempre permite cómodamente. Hay que intentar entrar en su cabeza, en el espacio mental de un hombre que tomaba decisiones que podían estar mal desde varios ángulos simultáneamente, y que aún así tenían que tomarse. Boris III firmó leyes antisemitas. Eso es un hecho. El sufrimiento de los judíos búlgaros durante esos años, incluso los que sobrevivieron, fue real. Las restricciones, la humillación, la pérdida de propiedades y derechos existieron y dejaron cicatrices.
No hay manera de suavizar eso con el argumento de que pudo haber sido peor, aunque técnicamente eso también sea verdad. Boris III firmó el Pacto Tripartito. Otro hecho. Bulgaria se convirtió formalmente en aliada del Eje. Las tropas alemanas usaron suelo búlgaro como base para invadir Yugoslavia y Grecia. Esas invasiones tuvieron consecuencias atroces para millones de personas. Bulgaria era parte de ese sistema, queriendo o no. Y al mismo tiempo, Boris III es el rey de un país aliado del Eje que no mandó a sus soldados al frente del Este a morir por Hitler. Es el gobernante bajo cuya autoridad se salvó a aproximadamente 50.000 judíos de la deportación, cuando todos los mecanismos estaban listos para ejecutarla. Es el hombre que mantuvo a Bulgaria como un espacio donde, dentro de los límites estrechos de la época, la dignidad humana encontró más resistencia de lo que encontró en casi cualquier otro lugar de la Europa dominada por el nazismo. Esta contradicción no es cómoda, no tiene resolución limpia. Boris III no fue un héroe de película, tampoco fue simplemente un colaborador sin matices. Fue un ser humano enfrentado a decisiones imposibles en un tiempo imposible, y sus elecciones tuvieron consecuencias que salvaron vidas, y también consecuencias que causaron daño. La historia real raramente se deja encuadrar en categorías puras. Lo que sí parece claro es que Boris III tenía una línea que no cruzó, y que esa línea costó, probablemente, su vida. El legado de Boris III comenzó a ser debatido casi inmediatamente después de su muerte, y ese debate no se ha cerrado hasta el día de hoy. Bajo el régimen comunista que gobernó Bulgaria de 1944 a 1989, la narrativa oficial fue simplemente que Boris había sido un fascista, un colaborador del nazismo, un enemigo del pueblo. Su nombre fue borrado de los espacios públicos, su tumba fue objeto de atención oficial mínima, su figura fue utilizada como el ejemplo negativo, necesario para contrastar con la virtud revolucionaria del nuevo orden. Esa narrativa era demasiado simple para ser completamente verdadera y demasiado útil para los que gobernaban como para que la abandonaran. Cuando el comunismo cayó en Bulgaria en 1989 y 90, el espacio para una revisión histórica se abrió de manera notable. Las investigaciones académicas comenzaron a matizar el retrato monolítico del colaborador sin escrúpulos. Los testimonios de supervivientes judíos búlgaros que habían guardado silencio durante décadas emergieron con una consistencia notable. Muchos de ellos describían a Boris III no como un salvador perfecto, sino como alguien que, en el momento decisivo, eligió no firmar las órdenes de muerte. En Israel, la historia de Bulgaria durante el Holocausto ocupó un lugar especial en el relato de la memoria del exterminio. El Yad Vashem, el Memorial del Holocausto en Jerusalén, reconoció a varios ciudadanos búlgaros individuales, el obispo Kirill entre ellos, como justos entre las naciones, el título que se otorga a los no judíos que arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto. La figura del rey Boris III en ese contexto específico siguió siendo objeto de debate, porque las mismas leyes que permitieron las deportaciones de los judíos de Macedonia y Tracia llevaban su firma. La complejidad moral de Boris III es, en muchos sentidos, la complejidad moral de Bulgaria durante esa época, y esa complejidad es demasiado importante para simplificarla en ninguna dirección. Hay una imagen de Boris III que sus contemporáneos recordaban con consistencia. No era la imagen del zar en su trono, ni la del líder firmando documentos de Estado con gesto solemne. Era la imagen de un hombre inclinado sobre el motor de una locomotora, con las manos sucias de grasa, preguntando con genuina curiosidad técnica sobre el funcionamiento de una válvula o un sistema de frenos. Amaba los trenes de una manera que trascendía el capricho de un rico aburrido. Los trenes representaban para él algo que el resto de su mundo no tenía, una lógica, unas reglas físicas que se cumplían siempre, un sistema donde las causas tenían efectos predecibles y donde la competencia técnica era suficiente para resolver los problemas. En los trenes no había intrigas palaciegas, no había ministros que mentían,
No había potencias extranjeras que exigían lo imposible. Había rieles, vapor, mecánica y movimiento. Le gustaba conducir él mismo los trenes. Era un hecho conocido y documentado que en múltiples ocasiones Boris III se colocaba en la cabina de maquinista en los trayectos que hacía por Bulgaria. Los ferroviarios búlgaros lo trataban como a uno de los suyos en esos momentos, con un respeto diferente al que le daban por ser su rey, un respeto basado en la competencia y el conocimiento compartido. Este detalle no es trivial. Dice algo sobre quién era Boris III debajo de la corona. Era un hombre que necesitaba espacios de autenticidad en una vida que lo obligaba a actuar constantemente. Era un hombre que encontraba en el mundo físico, en la mecánica, en la naturaleza de las montañas búlgaras que escalaba regularmente, un alivio del mundo político que lo consumía. Escalaba el Musala, el pico más alto de Bulgaria, con una frecuencia que sus asesores de seguridad encontraban exasperante. Le gustaba el silencio de las alturas, el esfuerzo físico que vaciaba la mente de cálculos políticos, la sensación de estar por encima de todo, literalmente, aunque solo fuera por unas horas. Algunos de los que lo acompañaron en esas excursiones recordaron que en la montaña se veía diferente, más ligero, más él mismo. Esa dualidad entre el hombre que era cuando nadie lo miraba con ojos de poder y el hombre que tenía que ser cuando el mundo lo miraba como zar de Bulgaria es quizás la clave para entender por qué su muerte sigue generando preguntas. Porque ese hombre, con su amor por los trenes y las montañas, con su afecto genuino por su esposa y sus hijos, con su resistencia callada a las exigencias más brutales de Hitler, no encaja cómodamente en ninguna categoría simple. Volvamos al momento del encuentro en la guarida del lobo, porque ese encuentro merece más atención de la que generalmente se le da. No fue una conversación entre iguales, eso está claro. Era una conversación entre el hombre más poderoso del continente, respaldado por una maquinaria militar sin precedentes, y el rey de un país pequeño que dependía en gran medida de la buena voluntad de ese mismo hombre para mantener su posición. Hitler había desarrollado una técnica específica para sus encuentros con líderes europeos que no estaban completamente bajo su control. Los recibía con cierta cordialidad inicial, los llevaba a un paseo por las instalaciones de la guarida del lobo para que vieran el poder físico que los rodeaba. Y luego en las conversaciones comenzaba a presionar, gradualmente pero de manera implacable, hasta que el visitante cedía o se quedaba sin argumentos. Con Boris funcionaba diferente. Había algo en el zar búlgaro que irritaba y al mismo tiempo intrigaba a Hitler. No era fácil de intimidar de la manera convencional, no perdía la compostura, no se dejaba llevar por la emoción. Respondía siempre desde una posición de aparente razonabilidad técnica que hacía difícil atacarlo frontalmente. Los registros incompletos de esas conversaciones de agosto de 1943 sugieren que Hitler fue directo en sus exigencias. Quería tropas búlgaras en el frente del este. Quería que Bulgaria asumiera el control de Grecia para liberar fuerzas alemanas destinadas a otros frentes. Quería que Bulgaria endureciera su posición hacia los aliados y cortara cualquier contacto diplomático que pudiera estar teniendo. Boris respondió a cada punto con argumentos que sonaban razonables, pero que en la práctica equivalían a no. El ejército búlgaro estaba ocupado controlando los territorios ocupados en Yugoslavia. El pueblo búlgaro tenía sentimientos históricos hacia Rusia que hacían políticamente imposible combatir contra ella. Las negociaciones con los aliados que mencionaba Hitler eran malentendidos, contactos rutinarios diplomáticos sin contenido real. Hitler no creyó ninguno de esos argumentos, pero tampoco podía simplemente ordenar la ejecución del zar de un aliado en medio de su propio cuartel general, al menos no directamente. Lo que ocurrió después de ese encuentro tiene varias posibles explicaciones. Pudo ser que la presión extrema del encuentro, sumada a años de estrés acumulado, desencadenó en Boris una crisis cardíaca genuina. Pudo ser que alguien, ya fuera alemán o de otro origen, introdujo alguna sustancia en su comida o bebida durante los días que pasó en Alemania.
Pudo ser que el subidón de adrenalina del viaje de regreso, seguido por la ascensión al Musala, sometió a un corazón ya debilitado a un esfuerzo excesivo. No lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos con certeza. La reina Giovanna vivió los últimos días de su esposo con una mezcla de terror y dignidad que los que estuvieron cerca describieron con admiración. No era una mujer dada a los gestos dramáticos. Era italiana, hija de una familia real que también había navegado mares complicados, y había aprendido que en las situaciones extremas la compostura es a veces la única forma de mantener la cordura. Giovanna sabía, con la claridad de quien ha vivido años en el corazón del poder, que la muerte de su esposo no era solo una tragedia personal. Era un acontecimiento político con consecuencias que afectarían a su hijo de 6 años, a su hija de 9, al país entero. La pregunta de qué pasaría con Simeón II, demasiado pequeño para entender lo que estaba ocurriendo, demasiado importante para el futuro de Bulgaria para ser ignorado, era urgente. Giovanna intentó proteger a sus hijos de la brutalidad de lo que se venía, pero la historia no da mucho espacio para la protección. Cuando los comunistas tomaron el poder en septiembre de 1944, la familia real quedó en una posición precaria. El nuevo régimen no tenía interés en preservar ni la institución monárquica ni a sus representantes físicos como símbolos de alternativa. Simeón II fue proclamado zar de manera formal a los 6 años y depuesto formalmente a los 9, cuando el referéndum de septiembre de 1946 abolió la monarquía con una mayoría que el régimen comunista organizó con la diligencia característica de los regímenes que saben de antemano cuál debe ser el resultado. El niño salió de Bulgaria con su madre y su hermana rumbo al exilio en Egipto, donde el rey Farouk primero les ofreció refugio. Era un niño que no había elegido nacer en un trono, que había perdido a su padre a los 6 años, que había sido rey sin poder entender qué significaba esa palabra, y que ahora era un exiliado sin país. La historia tiene la crueldad de ser completamente indiferente a la edad de sus protagonistas cuando reparte sus golpes. El exilio de la familia real búlgara continuó por décadas. Giovanna llevó a sus hijos primero a Egipto y luego a España, donde el régimen de Franco les ofreció asilo con más estabilidad. Simeón creció en Madrid, asistió a academias militares, aprendió inglés, español y otros idiomas con la fluidez de quien no tiene un solo país al que pertenecer completamente. Bulgaria, mientras tanto, se transformaba en la República Popular de Bulgaria, bajo el liderazgo del Partido Comunista Búlgaro, y el nombre de Boris III se usaba principalmente en el discurso oficial como ejemplo de todo lo que el nuevo orden había venido a superar. Era el monarca burgués, el colaborador fascista, el símbolo del pasado oscuro del que el heroico pueblo búlgaro se había liberado gracias a la Unión Soviética y al Frente de la Patria. Esa narrativa oficial era conveniente pero incompleta. Lo que el régimen comunista no decía era que muchos de los búlgaros comunes que habían resistido la deportación de sus vecinos judíos en 1943 lo habían hecho en parte porque su zar no había firmado las órdenes que habrían facilitado su deportación. Esa historia, incómoda para la narrativa del heroísmo puramente comunista, quedó guardada en memorias privadas y en conversaciones entre generaciones que no se escribían en ningún libro oficial. La historia de Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial es una de esas historias que tardó décadas en poder contarse de manera matizada, precisamente porque cada uno de los regímenes que se sucedieron tenía un interés en simplificarla en la dirección que les convenía. El comunismo necesitaba un pasado fascista monolítico del que haberse liberado. La derecha búlgara posterior necesitaba un pasado donde la monarquía fuera irreprochable. La verdad estaba en el medio y tenía contornos irregulares que no favorecían a ningún bando de manera completa. En la historia de Europa del siglo XX, Bulgaria ocupa un lugar peculiar que no siempre recibe la atención que merece. Es un país que participó en las 2 guerras mundiales del lado que perdió ambas, que sobrevivió la Segunda Guerra sin la devastación absoluta que sufrieron países como Polonia o Yugoslavia,
que salvó a sus ciudadanos judíos mientras colaboraba con el régimen que intentaba exterminarlos, y que terminó el conflicto bajo la ocupación soviética que duraría casi medio siglo. Esa historia contradictoria y complicada tiene en Boris III su figura central, el hombre que tomó las decisiones más importantes en los momentos más críticos. Ni completamente bueno ni completamente malo por los estándares convencionales, sino completamente humano, en el sentido de que sus acciones reflejan las contradicciones, las presiones y los límites que enfrentan los seres humanos reales cuando las circunstancias son extremas. El debate sobre si Boris III fue envenenado nunca ha llegado a una conclusión definitiva que satisfaga a todos. La extracción del corazón durante la autopsia comunista hace prácticamente imposible una determinación forense concluyente décadas después. Los documentos alemanes relevantes fueron destruidos o están dispersos en archivos que aún no han sido completamente explorados. Los testigos directos llevan décadas muertos. Lo que sí queda es la estructura temporal del hecho. Un rey de 49 años, en relativa buena salud física, dado que escalaba montañas regularmente, regresa de un encuentro tenso con Hitler, donde se negó a dar lo que Hitler pedía, y muere 10 días después. Esa proximidad entre el encuentro y la muerte es un hecho histórico documentado. Lo que lo causó es la pregunta que permanece sin respuesta. En el año 2001, algo ocurrió en Bulgaria que ningún analista político del mundo habría predicho con seriedad. Simeón II, el niño que había salido al exilio a los 9 años, el hijo de Boris III, regresó a Bulgaria 55 años después y ganó las elecciones parlamentarias. No como candidato monárquico que quería restaurar la corona, sino como líder de un movimiento político civil que prometía modernización y competencia técnica. Fue primer ministro de Bulgaria de 2001 a 2005. Era un hombre en sus 60 años, educado en el exilio, formado en negocios internacionales, con una perspectiva de Bulgaria que ningún político de carrera del país tenía, simplemente porque había pasado décadas fuera. Su gobierno fue valorado de manera mixta, con logros en materia de integración europea y críticas sobre el ritmo de la modernización económica. Pero el dato más sorprendente no era la política de su gobierno, era el hecho mismo de que hubiera regresado y que Bulgaria lo hubiera elegido. Era como si el país, después de décadas de comunismo y luego de la difícil transición poscomunista, quisiera hacer algo que no tenía una explicación puramente racional. Quizás cerrar un círculo que había quedado abierto cuando un niño de 9 años subió a un avión con su madre y su hermana, sin saber si alguna vez volvería a ver las montañas de su país. Simeón no restauró la monarquía, no lo intentó, no era ese su objetivo declarado ni su proyecto político. Pero su presencia en la vida pública búlgara fue en sí misma una forma de rehabilitación silenciosa de la memoria de su padre. Boris III había muerto intentando mantener a Bulgaria fuera del peor de los destinos posibles. No lo logró completamente. Nadie en su posición podría haberlo logrado completamente, porque las fuerzas que se movían alrededor de Bulgaria en esos años eran demasiado grandes para que un solo hombre las detuviera con argumentos técnicos y demoras diplomáticas. Pero sí logró algunas cosas que merecen recordarse. Logró que Bulgaria no enviara soldados a morir en el frente del este bajo la bandera de Hitler. Logró que aproximadamente 50.000 ciudadanos búlgaros de origen judío llegaran al final de la guerra con vida. Logró mantener una coherencia interna mínima en un país que en otras circunstancias podría haberse desintegrado mucho antes. Esos logros no borran las sombras de su reinado, pero tampoco pueden borrarse a cambio de una narrativa más simple y más cómoda. La pregunta sobre si fue envenenado sigue abierta. La pregunta sobre si fue un héroe o un colaborador sigue abierta. Lo que no está abierto es el hecho de que fue un hombre que en el momento más oscuro de la historia europea tomó una decisión que salvó vidas humanas y que pagó un precio que nadie puede medir con certeza, pero que la proximidad entre su encuentro con Hitler y su muerte
hace difícil ignorar. La historia de Boris III no termina con su muerte en agosto de 1943. Termina, si es que alguna vez termina, en los debates que siguen produciéndose en Bulgaria y en el mundo académico sobre qué fue exactamente lo que ocurrió en aquellos días de agosto y qué significa para la historia del siglo XX. Termina en la imagen de su hijo Simeón, ya anciano, caminando por las calles de Sofía con la libertad de quien regresó cuando ya nadie esperaba que regresara. Termina en los testimonios de los descendientes de aquellas familias judías búlgaras que sobrevivieron y que guardan en su memoria el nombre de un rey que no fue perfecto, pero que en el momento decisivo no firmó las órdenes de muerte. Termina también en la ausencia, en el hueco donde debería haber estado el corazón cuando abrieron el ataúd décadas después, en esa imagen casi literalmente metafórica de un rey al que le extrajeron el corazón para que no pudiera hablar desde más allá de la muerte. Boris III vivió 49 años en un mundo que no daba opciones limpias. Gobernó 25 años en uno de los periodos más violentos y moralmente destructivos de la historia humana. Tomó decisiones que tenían consecuencias sobre millones de vidas, y lo hizo con la información incompleta, las presiones contradictorias y los límites del poder real que tienen todos los seres humanos, incluidos los que llevan corona. La historia no lo absuelve de todo, tampoco lo condena de todo. Lo que hace, si se la lee con honestidad, es presentar a un hombre que en medio de la oscuridad más profunda encontró algunas líneas que no cruzó, y que quizás murió por eso. Ese es el legado de Boris III. El rey que se sentó frente a Hitler dijo que no de todas las maneras posibles, excepto con esa palabra. Regresó a su país en tren, escaló su montaña favorita una última vez y murió 10 días después de un encuentro que nadie que haya estudiado su historia puede mirar sin preguntarse qué fue exactamente lo que se dijo en aquella sala, en aquel bosque oscuro del este de Europa, en el verano de 1943. Algunas preguntas no tienen respuesta, pero merecen hacerse igual y merecen recordarse.